Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a compartir con Mayra Guzmán de los Santos. Mayra Guzmán de los Santos es abogada y está postulándose para ocupar la titularidad de la Defensoría del Pueblo, que es una de las plazas que en la actualidad están disponibles y que próximamente el Congreso de la República deberá decidir, luego de escuchar a los postulantes o postulados por un lado, para que de ese proceso diga quién será el próximo defensor o la próxima defensora del pueblo. Y en esos menesteres está nuestra invitada de hoy, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches, doctora Mayra Guzmán. Bienvenido. Muy buenas noches. El placer es mío de estar en este programa Cerrando la Noche, constituyéndome en una buena noticia para cada uno de los oyentes. Así es, así es. Doña Mayra, díganos por qué usted quiere ser la próxima defensora del pueblo de la República Dominicana. Bueno, esta no es una idea que surge hace unos meses, sino que yo tengo más de 10 años esperando esta oportunidad. Incluso ya estuve en la terna anterior que fue, digamos, llevada al Senado de la República. No es que yo amanecí deseando ser defensora del pueblo. Yo he entregado mi juventud, todavía me queda mucho, pero he entregado mi juventud al servicio de la administración pública. Me he involucrado en los derechos humanos, he trabajado en derechos humanos, de ahí también que tengo una institución sin fines de lucro que se llama Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política, que ha estado envuelta en este quehacer de la educación, principalmente en derechos humanos. He también tenido la oportunidad de ser asesora externa de organismos de la importancia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, así como de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania. Toda esta experiencia tiene que estar al servicio de una institución de la envergadura del defensor del pueblo. He tenido 10 años esperando esta oportunidad y entiendo que me pertenece, que tengo las condiciones académicas, el perfil que establece la ley, no tengo vinculación política, no tengo ningún impedimento de orden legal que sea un obstáculo a los fines de yo poder ostentar esa posición que demanda de un hombre o de una mujer con una conducta intachable, que demanda de un hombre y de una mujer con vocación de servicio, pero que también tenga el carácter para defender los intereses puestos a su cargo. Durante 10 años yo fui Ministerio Público en el Distrito Nacional y yo no tengo una sola querella que se haya presentado ante la Corte de mi quehacer como Ministerio Público. Como Ministerio Público duré 5 años en salas penales. Ahí también estuve en lo que era la defensoría o la defensa de familia y menores. Estuve en propiedad intelectual. Es decir, que esos 10 años en los cuales yo estuve trabajando en el Ministerio Público son experiencias acumuladas. Y tengo actualmente 16 años como abogada en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. El artículo 5 de la Ley del Defensor del Pueblo me habla de una persona que tenga una vasta experiencia en la administración pública y yo no creo que otro candidato en este momento pueda exhibir 26 años de servicio en la administración pública con manos limpias, sin nada que alguien pueda reprocharme. Tengo también la capacidad académica que el puesto necesita, porque como le digo, soy docente de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña desde hace más de 25 años.
He sido docente de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la parte que tiene que ver con el posgrado de Derecho Penal. En la Escuela Judicial en la parte que tiene que ver con la Defensoría Pública. Entonces, me pregunto yo, ¿no soy yo la candidata idónea para ocupar esa posición? Sobre todo porque conozco el derecho, los derechos humanos y tengo la vocación y la actitud de defender al pueblo dominicano. Para mí sería un alto honor que usted me conceda su favor para yo poder ser defensora del pueblo, defensora de la República Dominicana, de tantos derechos que necesitan tener dolientes, ser la madrina, como dicen, la madrina, el padrino, de los que no tienen voz, de los que no tienen quien hable por ellos, y yo estoy dispuesta. Y yo no estoy hablando de un liderazgo, digamos, de concitar masas y de yo exhibirme y de buscar medios de comunicación para que vean mi imagen. No, eso no es lo que me llena. Yo pienso que yo estoy llena de otros valores, que son los valores del amor, que son los valores de la fe, de la esperanza y de una trayectoria de temor de Dios, que a Él daré cuenta. Señora Mayra, excelente, creo que el discurso tiene la preparación, la capacidad, la experiencia, el simple hecho de ser docente y de haber pasado por el Ministerio Público le da ese background que le ayudaría a hacer un buen trabajo, pero tal vez usted está dirigiendo el discurso al público equivocado. ¿No sería mejor que usted se reuniera con los legisladores, hacerle una presentación y tratar de hablar con ellos o con los equipos de asesores que tiene el Senado o la Cámara de Diputados? Sería una vía de llegar directamente sobre quienes tendrán al final la responsabilidad de elegirla a usted como defensora del pueblo. Digamos que la Cámara de Diputados, hay una comisión que está encargada de hacer esas evaluaciones. En su oportunidad yo tendré ese valioso chance de poder exponer a los miembros de la comisión de la Cámara de Diputados, digamos, mi propuesta que yo propongo como defensora del pueblo, pero también los legisladores, si nos ajustamos a lo que ellos representan al pueblo, y ellos estarán siendo, digamos, los que van a asumir ese legado, ese mandato más bien que le ha dado el pueblo. Aparte de eso, yo tengo un equipo de apoyo que está apoyándome, valga la redundancia, para que esto sea posible, de hombres y mujeres dispuestos, valiosos a nivel nacional, para que podamos decir Mayra Guzmán, defensora del pueblo. Vamos a suponer, doctora Mayra Guzmán, que tan cercano como ahora en diciembre debiera ocurrir la elección del defensor o la defensora del pueblo. Todos sabemos que ya hay un año de retraso, por lo menos un año de retraso. Y digamos que la terna que usted cree que va a encabezar, la encabeza y es elegida defensora del pueblo. ¿Cuáles serían los planes que usted tiene en carpeta para desarrollar, para que se importantice en República Dominicana la Defensoría del Pueblo? Es verdad que somos expertos en crear ley, instituciones mediante ley, que después, de manera gerencial y o administrativa, no le damos el valor ni dejamos que jueguen el rol que deben jugar en un Estado social, democrático y de derecho. Sí, digamos que la función que tiene el defensor del público en este momento es muy importante, y eso digamos que estamos todos de acuerdo. Primero hay que partir que reconozco que la doctora Zoila Martínez ha hecho un gran trabajo, porque ella recibió una institución de cero. Entonces es cómodo a partir de ahora seguir avanzando sobre este trabajo que ella ha hecho, y que yo entiendo que es de justicia reconocer su entrega y su legado. Y yo haría, digamos, memoria de ese legado, asumiendo ya como defensora del pueblo. Otra parte importante es tener una buena relación con los dos adjuntos, porque con la armonía eso facilita un equipo de trabajo. Entonces el defensor solo, por sí solo, no pudiera lograr todas las metas si no cuenta con un buen equipo
para poder desarrollar todas estas, digamos, iniciativas que el pueblo está demandando. Ahora bien, de manera puntual, nosotros entendemos que hay que trabajar en la adolescencia, en la niñez. Hay que establecer mecanismos para poder reducir los embarazos de adolescentes. Entonces, el defensor público, si bien es cierto, no está, digamos, como titular de esas instituciones, pero tiene dentro de sus funciones, y digamos como función prioritaria, educar. Entonces hay una parte que hay que educar, sobre todo donde uno ve, donde hay, digamos, una incidencia creciente de daños que afecta al futuro de la mujer, sobre todo que tiene que llegar un momento en que la mujer no sea multiplicadora de pobreza, sino generadora de riquezas, y que ella misma pueda tener una alta autoestima que le permita superar todas esas deficiencias. Entonces, uno de los puntos que yo creo que es importante tomar en cuenta es los embarazos de las adolescentes. Naturalmente, hay acciones que, conociendo lo que es la administración pública, hay que apoyarse de esos ministerios para trabajar en equipo, como propiamente la administración pública, con el Ministerio de la Administración Pública, porque si queremos una administración eficiente, que dé respuestas a las demandas ciudadanas, se necesita que ese Ministerio de la Administración Pública esté, digamos, cercano al defensor del pueblo, pero también necesitamos que el defensor del pueblo sea cercano al Ministerio de Medio Ambiente, que sea cercano al ministerio que tiene que ver con la justicia, que tenga que ver con tantos, digamos, necesidades que necesitamos, por ejemplo, como la protección de los parques nacionales. También se necesita tener en cuenta la infancia, la vejez, tratar de superar la brecha. Si nos vamos a la tecnología, se hace necesario que el Internet llegue a todas el territorio nacional para poder superar, y más en esta época donde se ha visto la necesidad de conexión, que tengamos banda ancha a los fines de que no haya sectores marginados ni excluidos, pero que podamos plantear una conexión de generaciones, que los nativos digitales pues se integren con los análogos, si podemos decir, y sobre todo que se incluya a los envejecientes, porque estamos viendo en un momento en que si usted no está conectado, usted pues está prácticamente desactivado. Entonces se necesita conectar generaciones. Pero también nosotros necesitamos que la mujer, y volviendo al tema de la mujer, tenga una participación igualitaria en los puestos de dirección de las entidades públicas principalmente. Otro aspecto que también hay que tomar en cuenta es la situación penitenciaria. No se puede hacer respetar derechos violando derechos, y si bien es cierto, con la prisión, con la libertad, digamos, con coartar la libertad porque se haya violado algún elemento de tipo penal, el hecho de que usted esté, digamos, limitado ese derecho de tránsito y otros derechos que tienen que ver con esto, no da lugar a que usted viva en hacinamiento, a que se le violen los otros derechos que también son fundamentales y que no se pierden porque son inherentes a su dignidad, a la dignidad humana. Entonces no podemos hacer valer derechos violando derechos. Entonces esta es una población que hay que tomar en cuenta. También los derechos del consumidor. Digamos que con la situación de la pandemia, el COVID-19, hemos visto que ha habido mucho desbalance, sobre todo cuando podemos hablar de los bienes y servicios y cómo muchos bienes injustificadamente pues se han salido del control en cuanto a la inversión económica, y esto también hay que tomarlo en cuenta. Pero son muchos detalles que podemos durar 2 semanas haciendo un programa de tantas cosas que Mayra Guzmán tiene para defender el pueblo. Bueno, no dice que es tiempo de hacer otra pausa, doctora. Vamos a ella, en breve continuamos con esta interesante conversación con la doctora Mayra Guzmán,
quien es aspirante a ser la próxima defensora del pueblo en República Dominicana. Continuamos con Cerrando la Noche conversando con la doctora Mayra Guzmán de los Santos, que quiere ser la próxima defensora del pueblo. Observé que dentro de su propuesta de programa de gestión abordó el tema de la igualdad de género, la preocupación por la alta tasa de embarazo en adolescentes que hay en República Dominicana. Abordó el tema de derechos de defensa a consumidores, entre otras cosas. Y al inicio del programa hablábamos también de una situación que tiene que ver con derechos fundamentales, como es el derecho a la pensión y una pensión digna. Usted, si usted fuera defensora del pueblo, ¿usted se involucraría en esa lucha, digamos, titánica, que por suerte los picadores de caña encontraron una persona como Jesús Núñez, que se lo ha echado encima y ha logrado organizarlo, y a partir de ahí ser la voz que expresa el sentir de esta persona, que no solo es tan disminuida en su capacidad por la falta histórica de oportunidad, sino también por la avanzada edad en que están. ¿Usted sería partícipe de que a estas personas se les buscara una solución para en un tiempo relativamente corto entregarle su pensión? Mira, lo primero es que el defensor del pueblo se debe al principio de legalidad, a lo que la ley establece. Naturalmente, todo lo que la ley establece no es lo que está cerrado, porque si no, no hubiesen iniciativas para nuevas leyes, para lograr cambios. Y cuando nosotros hablamos de derechos humanos, tenemos que pensar que muchos derechos que hoy tenemos en su oportunidad fueron utopías. Entonces, todo lo que venga a fortalecer la dignidad humana, todo lo que represente crecimiento, avance, desarrollo, calidad de vida, que se cumpla lo que dice la Constitución, de ese bienestar social y colectivo, yo seré una aliada. Claro que sí. No solamente podrán contar conmigo los que sean los cañeros en espera de una pensión, sino todos los que ameriten tener, digamos, los derechos que le garantiza la Constitución, como es calidad de vida, con un bienestar que corresponde a la salud, que corresponde a la alimentación, que corresponde al descanso. Todo eso estaría dentro, porque lo bueno que tiene el defensor del pueblo es que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la administración pública. Justamente, asumiendo esa función que tiene el defensor del pueblo, digamos que es el poder moral de las instituciones. Es hasta cierto punto un contrapeso, es un extrapoder. Es un extrapoder que representa ese poder, que trata porque la administración pública sea eficiente, porque los administradores públicos no violenten los derechos de que son titulares cada uno de los habitantes en la República Dominicana. No tienen que ser dominicanos, basta con que vivan en el territorio, para que se le garantice su derecho. Basta con eso. Es que los derechos humanos no tienen fronteras. No tienen nacionalidad, eso es lo que muchos no entienden. No tienen fronteras. Eso es así. La dignidad humana. Entonces, hay un tema que está vinculado a todos los desórdenes que históricamente han habido en la administración pública. A veces por inacción, otras veces por omisión, otras veces por complicidad, como son los escándalos que se han denunciado mucho de corrupción. ¿Usted cree que un defensor del pueblo debe preocuparse por esa materia para que los funcionarios manejen de manera adecuada los recursos para que la Cámara de Cuentas cumpla con su responsabilidad? Bueno, el defensor del pueblo tiene sus limitaciones, porque si hay una ley que establece la forma de cómo tú procesar ante la justicia, tú no puedes quitarle el rol que tiene el Ministerio Público. Tú puedes investigar, colaborar, tú puedes, digamos, poner en conocimiento al Ministerio Público, pero el defensor no le puede quitar la acción pública, que es una función del Ministerio Público. No me refería a eso. Refiero, usted como defensora pública del pueblo, hay, digamos,
un rumor de que una institución X, un funcionario no está cumpliendo con su deber, y ese accionar de ese funcionario violenta derechos fundamentales del ciudadano, usted no puede acercarse allá para tratar de que la cosa se resuelva. No es que lo someta, porque esa no es su función. Es sencillamente, como usted es el poder moral, Bueno, ese extrapoder, no pudiera hacer eso para tratar de que hay sea ver, eficiente. Porque tendríamos también que tener a alguien que haya ido a presentar un recurso de queja. Pero claro. Porque si hay una queja, naturalmente, A que eso lo me puede hacer. refiero. Y la Hay otra un parte, afectado. Claro que sí. A eso me que refiero. Sí, claro que sí. Y sobre todo, por eso decíamos al principio, que tiene que ser una persona de carácter, que no tenga miedo y que sepa el poder que se le ha delegado en sus manos para no titubear, para no dejarse impresionar. Escúcheme, Junior, qué bueno que usted habla de ese poder sin abusar, sin herir, pero sin titubear, recto. Y usted habló ahorita de la deficiencia que tienen nuestras empresas de telecomunicación, nuestra compañía, y habló de la importancia de ir en Yo auxilio. no he dicho nada. Voy para allá, voy a la pregunta. Permítame formular la pregunta. No fue directamente lo que usted dijo, pero déjeme concluir la pregunta. Usted habló sobre la problemática que existe en el sistema de Internet en el país, telecomunicación. Habló también de la problemática que existe a la hora de ir a una tienda a comprar un producto, que evocó el Proconsumidor, y habló de Indotel, habló de esas dos instituciones que tienen que velar porque no sean estafados los usuarios, tanto los que van a un establecimiento a comprar o aquellos que van a un negocio de servicio a comprar una línea de internet o simplemente una línea telefónica. ¿Cómo usted va a ayudar a que esas empresas logren brindar el servicio al cual ellos se comprometieron darle a ese usuario o a ese cliente sin tener que entrar en conflicto con ellos ni crear una lucha de intereses? Digamos que ambas instituciones que usted señala, tanto el Indotel como la Dirección de Protección al Derecho del Consumidor. Exacto, de Protección al Derecho al Consumidor, tienen instituciones en defensa de los consumidores. El Indotel tiene su institución, su departamento, su dirección, que tiene que ver con los derechos de los usuarios, lo mismo que Proconsumidor. Naturalmente, nosotros entendemos que esas dos instituciones están haciendo su trabajo. Lo único es que la parte de educación que le corresponde al defensor del pueblo, en todas esas áreas tiene que colaborar. Y como habíamos dicho en un principio, si es necesario, y yo pienso que sí, que con toda esta administración pública haya un buen entendimiento, no necesariamente con Proconsumidor o con el Indotel, podemos también hablar con el Ministerio de Salud Pública, podemos hablar con el Ministerio de Educación, porque entendemos que esas instituciones tienen que verse como aliadas del defensor para poder lograr un trabajo que se logren los objetivos. Algo que es importante señalar es que también se necesitan que las organizaciones no gubernamentales se cree una especie de red de apoyo, porque muchas organizaciones no gubernamentales en sus respectivas entidades hacen un trabajo que ayuda al mejor desenvolvimiento del país. Entonces se va a necesitar, y es parte de mi propuesta, que haya una red de apoyo de esas organizaciones no gubernamentales para poder expandir la función de educación en derechos humanos, para crear una cultura de paz, una cultura de no violencia. Y algo que no quiero dejar pasar, y es la necesidad, y en lo que tiene que ver, si se puede decir, del consumidor, es fortalecer lo que sería lo que nos dice la Constitución sobre seguridad alimentaria. Nosotros necesitamos que la República Dominicana sea independiente en términos alimenticios. Entonces el campo necesita el apoyo del defensor del pueblo, porque yo iría más lejos, yo iría pensando en una ley nacional de alimentación, ya como propuesta, como ciudadana, porque hay que ir pensando en que nosotros necesitamos, así como hace Japón, que no negocia la producción del arroz, porque lo ve con una filosofía de soberanía,
nosotros también necesitamos que el campo produzca alimento como soberanía, como independencia, como abastecimiento de nuestras despensas. De ahí que tendríamos que pensar en que el conuco tiene que producir, el patio tiene que producir, y ya eso es como una opinión mía personal. Toda tierra que no esté dedicada a la producción de alimentos, que pueda diezmar, si es una producción de flores, que haya un 10% que esté destinada a la producción de alimentos, porque necesitamos que haya abastecimiento de alimentos, porque esto hay que verlo, que no podemos hablar de tecnología, no podemos hablar de desarrollo si hay hambre. Eso es así. Ya finalmente, usted ha insistido mucho en educación. Parece que eso es transversal en República Dominicana, y referido a educación en derechos humanos y derechos fundamentales, ¿cuál sería el eje principal de esas actividades de educación que usted pondría en marcha de ser electa o designada defensora del pueblo? Bueno, yo pienso que la labor de educación no solamente le corresponde al defensor del pueblo, le corresponde a toda institución del Estado propiciar una campaña de educación, porque cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de libertad. Entonces, el defensor del pueblo, naturalmente, hay que tomar algo en cuenta, tenemos que ver cuáles son las carencias. No vamos a decir, vamos a educar en violencia solamente, tenemos que ver, y ahí tenemos que apoyarnos de los estudios estadísticos que nos den una orientación. Yo creo que las estadísticas son una aliada para aprovechar los recursos. Ahora, por lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, vemos que hay necesidad de que la población sea educada en la protección del medio ambiente, porque necesitamos que este país no sea el que aporte a los males mayores del medio ambiente. Entonces necesitamos crear una educación que nos lleve a cuidar el agua, que nos lleve a cuidar nuestros parques nacionales, nuestras áreas verdes, que nos lleve a reciclar, a reusar, que nos lleve a nosotros poder disminuir la basura, que podamos aprender a hacer uso de la basura, que nosotros podamos, digamos, a la mujer integrarla a que pueda no solamente conformarse con un nivel académico inferior, sino que aspire a las matemáticas, a la tecnología, a los conocimientos. Se ha insertado la mujer en la sociedad. Sí, pero no debería de causarnos sorpresa, deberíamos verlo con mucha naturalidad, porque esa sea la realidad, que adquiera un avance que también repercute en los salarios que reciba. Bien. Son muchos temas, y con su ayuda, legislador que me está escuchando, no traicione tu conciencia. Yo soy la mejor opción para la Defensoría del Pueblo. No soy persona que habla por hablar. Creo que mi trayectoria de vida me hace ser una persona coherente, íntegra y dispuesta a alcanzar la meta en beneficio del país. Para mí sería un alto honor ser la defensora del pueblo dominicano, porque amo este país. Junior, creo que ese mensaje llegó porque precisamente la despedida que tenía planificada con usted era decirle que este programa lo ve prácticamente el 40% de la matrícula de los diputados y senadores de este país. Así que lo están viendo, ese mensaje lo escucharon. Bien, vamos a agradecer a la doctora Mayra Guzmán de los Santos, aspirante a ser la próxima defensora del pueblo de la República Dominicana, por habernos acompañado esta noche. Las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted, doctora, sea o no sea, ¿verdad?, electa o escogida, defensora del pueblo, podemos reencontrarnos nuevamente por acá. Así que muchas gracias. Yo le agradezco significativamente esta oportunidad, le doy las gracias, tengo buena memoria, así que agradezco este gesto que es significativo para mí, y que Dios pues esté bendiciendo sus vidas y su familia. Amén, así sea. Muchas gracias a ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.